¿Cómo se llama la serie que estamos viendo? Luz y tinieblas. Estamos haciendo una comparación, estamos viendo bíblicamente lo que significa ser luz y lo que significa ser tinieblas. Y dijimos la semana pasada que eso se traduce en acciones, ¿cierto? En comportamiento que las personas tienen. Fíjense lo que acabamos de ver hoy día en el bautismo. Hay un acto detrás de eso, de dos cosas que llaman la atención, que manifestaron los hermanos. Número uno, transformación. Esa transformación viene por la presencia de Dios en la vida de nuestros hermanos. Viene por la palabra del Señor implantada en el corazón que produce una transformación. Y pasan ellos, ¿cierto?, de las tinieblas a la luz. Y número dos, también es un acto de obediencia. Algo que vamos a tocar hoy día en esta mañana. Algo que vamos a ver a través de la Escritura acerca de la obediencia. Te voy a invitar, Biblia de las Américas, que puedas abrir en Génesis, primer libro de la Biblia, capítulo 3. Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a leer el capítulo número 3. Vamos a leer desde el versículo número 1 hasta el versículo número 7, hasta el número 7, del 1 al 7. Si no has traído Biblia o dispositivo, amablemente los hermanos de audiovisual te comparten el texto de esta mañana. Dice así la palabra del Señor, versículo número 1. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, ¿no comeréis de ningún árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, ¿qué cosa? No comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis. ¿Qué es lo que dijo la serpiente? Ciertamente no moriréis. Pues Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Luz y tinieblas. Inmediatamente decimos la verdad de Dios versus la mentira de Satanás. Cuando comenzamos a ver este relato, vamos a darnos cuenta de una cosa, las características de cómo actúa Satanás, de qué es lo que hace este adversario en su plan de ir en contra del plan de Dios. Obviamente, este adversario necesita y afectó la humanidad y lo va a querer seguir haciendo, porque necesita obviamente que el creyente sea debilitado en su fe. Necesita hacer caer al creyente. Escuchamos unos testimonios hoy día de los hermanos que se bautizaban y dijeron, recibí a Cristo en mi corazón, pero me aparté. Y a los años siguientes volví. ¿A cuántos de nosotros o a ustedes les ha pasado? Aceptas a Cristo, pero ojo, alguien también te quiere hacer caer. Alguien te quiere afectar en tu comunión con Dios y no lo vas a pasar bien, porque después vienes arrepentido ante el Señor y ciertamente el Señor te perdona. Pero Satanás necesita influenciar vidas como lo está haciendo. Ten en mente siempre, el 31 de octubre va a haber una manifestación donde Satanás va a influenciar vidas a través de disfrazar las tinieblas como luz. Mas nosotros vamos a llevar la verdad del Evangelio, la luz verdadera, a las tinieblas. ¿Para qué? Para que en esos corazones que rindan su vida a Cristo desde pequeño puedan pasar
de las tinieblas a la luz. Bajo 3 puntos hoy día vamos a analizar la caída del hombre en el Edén. Vamos a ver que Dios puso al hombre en un lugar privilegiado. ¿Para qué? Para disfrutar de una relación sana y santa con Dios. Y eso fue lo que el enemigo obviamente vino a destruir. Pero también veremos cómo el actuar de Satanás y cómo el hombre y la mujer fallaron. Fíjate bien, fallaron al mandato de Dios. El título del mensaje de hoy día es Satanás en la antigüedad. Y para ello vamos a ver 3 puntos. Número 1, mandato de Dios. ¿Tú conoces el mandato de Dios? Cuando habla la palabra del Señor, hay mandatos. La pregunta es, ¿obedeces al mandato de Dios? No de un pastor, no de un líder de la iglesia, sino que al mandato que está diciendo la palabra de Dios. Génesis capítulo 1, versículo 3 dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del 6º día. Cuando Dios creó todo bueno. No hay nada malo. Dios creó todo perfecto. Todo es bueno, todo es santo y todo es puro. Cuando Dios crea, hay un adjetivo final que Él pone después de cada creación. Después de cada frase u oración en cuanto a su creación, Él establece que era bueno y designa esta cualidad para todo lo que Él creó. Tenemos aquí rápidamente el ejemplo. Capítulo número 1, versículo 4. Luz era buena. Versículo 10. Tierra y mares, y vio Dios que era bueno. Versículo 12. La vegetación, las hierbas, los árboles, y vio Dios que era bueno. Sol y luna, y vio Dios que era bueno. Creación de peces y aves, y vio Dios que era bueno. Animales, y vio Dios que era bueno. Y después hay una creación del hombre y de la mujer. Muestra el versículo 27 la creación del hombre y la mujer y el mandato, obviamente, que le dio a esta pareja. Pero fíjate bien, hay una palabra que llama la atención y que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta o no se han percatado de lo que está diciendo ese texto. Cuando nosotros vamos al versículo 28, 27 dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Versículo 28 parte de esta manera, y los bendijo Dios y les dijo. Lo primero que parte Dios haciendo cuando hace la creación del hombre y de la mujer es bendiciendo la vida de ellos. Luego de eso dio un mandato, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla, es decir, administrarla, estar a cargo. Señoread, es decir, dominar los peces, las aves y las bestias. Dios proveyó semilla y árboles para que puedan comer de ese fruto. Y el versículo 30 dice, y toda bestia de la tierra, y toda ave del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les ha dado planta verde para el alimento, y fue así. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando Dios hubo acabado la creación, cuando Dios hubo acabado al hombre y a la mujer a imagen y semejanza, cuando Dios concluyó la creación, puso al hombre y a la mujer en un lugar y los bendijo. Pero también les generó un trabajo. Lo que Dios había declarado como bueno cada día de creación de manera individual, en el versículo número 37 lo habla de una manera colectiva. Arma el paquete y dice que era bueno en gran manera. Entonces, cuando nosotros nos vamos dando cuenta de lo que Dios ha creado, siempre piensa que Dios creó algo bueno. El hombre puesto en el Edén tenía un trabajo que realizar. Había una tarea. ¿Cuál era? Cuidar y cultivar el huerto. Entonces, capítulo 2, versículo 15 de Génesis, dice, entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén
para que lo cultivara y lo cuidara. Puso un mandato: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Un mandato claro o medio impreciso? Es claro. No comer del árbol del bien y del mal. Versículo 16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Siempre hago el énfasis, hermano, querido amigo, siempre hago el énfasis de que Dios no parte prohibiendo. Dios parte bendiciendo y diciendo: puedes comer todo lo que quieras. Pero, versículo 17, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Dios puso esta prueba de obediencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal fue puesta para para observar la obediencia de este hombre, de esta mujer, al mandato de su palabra. Hay una tarea, hay un mandato y tras eso hay una consecuencia. Fíjate bien, no comer. Si el hombre obedecía, había una consecuencia. Si el hombre desobedecía, había una consecuencia. ¿Qué es la consecuencia? La muerte. ¿Qué es la consecuencia? La separación. Adán y Eva vivían en un estado de inocencia, sin maldad, sin pecado. Y Dios permitió que estuviera presente la opción para que ellos obedecieran o desobedecieran. Dios creó a Adán y Eva verdaderamente libres y les permitió hacer una elección en esa libertad con los que ellos fueron inteligentes. Porque cuando nosotros hablamos de una persona, de un ser, estamos hablando de inteligencia, de emociones, de voluntad. Un ser completo. La advertencia que llevaría a una consecuencia era comer del fruto del árbol, que estaba ciertamente prohibido por Dios. Y esta consecuencia, ¿qué es lo que era? Simplemente la muerte. Esta separación. Y ahí vamos a ver cómo Satanás comienza a afectar la vida de lo creado. Si nosotros llevamos hasta este momento y lo aplicamos a nuestras vidas, o lo pensamos de esta manera, está puesto el tablero de ajedrez. Dios ordenó, Dios dispuso el paisaje, Dios puso los personajes, y los personajes se comenzaron a mover. Pero llega un momento que el hombre tiene o tenía que tomar una decisión. Todo iba bien. Todo era color de rosas, hasta que viene Satanás con sus artimañas a afectar la vida de un hombre y de una mujer. ¿Cuál es? Afectar la vida de la santidad, afectar la vida de la pureza. Y él saca a relucir sus cualidades que vimos la semana pasada. Saca a relucir sus características para separar a estos hombres de Dios. Dios es tan bueno aplicando esto que estamos conversando en nuestra vida. Dios es tan bueno que a través del apóstol Pablo nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podáis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. ¿Podían escapar Adán y Eva de la artimaña de Satanás? Sí, lo podían hacer, porque eran personas inteligentes, capaces y conocían a Dios. Pero en la voluntad soberana y libre, ellos decidieron desobedecer a Dios. Número 2,
La astucia de Satanás. Tenemos el cuadro, tenemos lo que está pasando, tenemos los personajes. Y ahora vamos a ver y vamos a desarrollar cómo se manifiesta esta desobediencia. Hazte esta pregunta. ¿Cómo actúa Satanás? Cuando lees la Biblia, cuando ves las noticias, cuando ves las influencias. Este versículo que nosotros acabamos de leer no habla con claridad de que la serpiente es Satanás, pero sí lo hace el resto de la Biblia. El apóstol Juan en el capítulo 12, versículo 9 dice: y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual, fíjate bien, artimaña, característica, engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El apóstol Pablo también identifica a esta serpiente como Satanás. Segunda de Corintios capítulo 11 versículo 3 dice: pero temo que, así como la serpiente con su característica nuevamente de Satanás, astucia, engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿En qué lugar del tiempo tuvo parte esta tentación? La serpiente, obviamente, una manifestación de Satanás, aparece por primera vez antes de la caída, pero después de todo lo creado. En ese espacio de tiempo, la serpiente comenzó a tentar a la mujer de manera astuta y de manera vivaz. La serpiente no le generó temor a Eva. No se espantó. Cuando tú te ves tentado, cuando Satanás pone una tentación, ¿tú te espantas? Lo más probable es que no. Lo más probable es que comienzas a, como le pasó a Eva, a dialogar en tu mente. Da lo mismo. No es tan grave. No hay problema. Soy carnal. Fíjate la conversación que comienza Satanás con una pregunta. ¿Con qué Dios ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Satanás comenzó a utilizar medios y un medio fue poner en duda la palabra de Dios. Pregunta, ¿has dudado de la palabra de Dios? No, Dios no me puede cambiar. Dios no puede transformar. Dios no responde. Dios no hace. ¿Por qué estoy pasando lo que estoy pasando? ¿Por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? Y comienzas a dudar del plan de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque empiezas a escuchar una voz que no es de Dios. Y comienzas a dialogar en tu mente, como le pasó a Eva, a comenzar a trabajar y a poner en duda el mandato de Dios. Satanás astutamente fue capaz de tergiversar, de cuestionar y poner en duda la palabra de Dios en la mente de la mujer. Con una sola pregunta, ¿con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto? Este ángel que se reveló, quiso, trabajó por infundir en el corazón dudas de la palabra del Señor en esta mujer. La mujer responde de la siguiente manera: del fruto de los árboles del huerto no podemos comer, versículo 2. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto ha dicho Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. El mandato de Dios era muy claro y la consecuencia también es clara. El mandato de Dios es entendible. Cuando tú lees la Biblia, el mandato se hace completamente entendible para tu vida. La respuesta de la mujer que proporciona es simple: no comer, no tocar, porque de lo contrario habría muerte.
cuando te acercas a la palabra de Dios y la palabra del Señor te habla acerca del rencor, de la ira, de la rabia, del enojo, de las malas palabras, de la inmoralidad, ¿es clara? ¿O es a medios tintes? ¿Es para poder nosotros comenzar a descifrar el mensaje del Señor en su palabra? ¿O realmente es claro su mandato? Porque si hablamos del rencor, Dios tiene la solución a través de su palabra. Si hablamos de la ira, Dios tiene la solución, obviamente, a través de la palabra. La respuesta de la mujer fue y la serpiente le dijo, ciertamente no moriréis. Espérame, Eva tenía claro que iba a morir, porque Dios así lo dijo. Pero la serpiente viene a tergiversar la voz de Dios, la palabra de Dios, y le dice, no moriréis. ¿Qué es lo que dice Juan? Capítulo 8, versículo 24. Jesús hablando a los judíos, sois de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla, fíjate bien, desde su propia naturaleza, porque es mentiroso y padre de mentira. Versículo 5 dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. ¿Eso es una verdad? ¿Te acuerdas que la semana pasada veíamos cómo Satanás quería ser como Dios? Pero es imposible, hermanos. Nadie puede ser como Dios, por cuanto Dios es uno solo. Y ahí en esta conversación entre el hombre y entre la serpiente y la mujer, comienza a revelar sus características, sus tinieblas, sus mentiras. Ese es su fundamento, esa es su base. Y fíjate bien, cuando la mujer, versículo 6, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Y aquí este texto comienza a revelar que ya esta mujer había sido convencida. Solamente faltaba desobedecer al mandato de Dios. Pero fíjate, todo comienza con un diálogo. Todo comienza con algo sutil. Todo comienza con una situación que tú puedes manejar, que Eva podía manejar, pero se dejó deslizar por la mentira de Satanás. Y ese árbol que tenía prohibido, que la Biblia no lo dice, pero quizás ni siquiera lo había mirado porque tenía tantos árboles para comer, lo comenzó a mirar con otros ojos. Cuando nosotros vemos la astucia de Satanás, cómo ha impactado, cómo ha influenciado vidas, el pecado se comienza a mirar con otros ojos y comienza a ser agradable, y comienza a ser satisfactorio, y comienza a ser placentero. Pero estamos en un error y en una equivocación, y más profundo que eso, en una mentira de Satanás. Vio que el árbol era bueno. Era bueno, ¿no? Sí, la creación de Dios es buena. Era agradable a los ojos. Era agradable, ¿o no? Sí, porque la creación de Dios es agradable. Recuerda que todo era bueno en gran manera. Era deseable también porque decía para alcanzar sabiduría. Todos esos argumentos Satanás puso en la mente de Eva. Bueno, agradable y deseable. ¿Se te viene un versículo a la cabeza con esas tres características? Fíjate bien, bueno, agradable y deseable. Esto te permite satisfacer un placer. La batalla se había perdido en la mente
ella cedió ante la tentación, creyendo ¿qué cosa? Las mentiras de Satanás y disminuyendo la verdad de Dios. Lo único que faltaba era solamente consumar ese pecado. Tomó de su fruto. ¿Cuál era el mandato? No tocarás. Y comió del fruto. ¿Cuál era el mandato? No comerás. Rompiendo lo que la palabra del Señor había sido puesta en su corazón. El pecado es un efecto dominó. Cuando desobedeces a Dios, varios son los pecados que además acarrea. Eva no solamente tocó y comió, sino que también arrastró al hombre, quien tenía también un mandato directo de la boca de Dios. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comas morirás. Versículo número 6 del capítulo 3. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. ¿El hombre tenía claro la información dada por Dios? Ambos tenían clara esa información. Adán no fue seducido por la serpiente, pero sí fue invitado por la mujer a comer del fruto prohibido. Adán también podía tener la voluntad de frenar esa desobediencia de su esposa, pero no la tuvo. No tuvo la voluntad de obedecer a Dios y a su mandato. Y vuelvo y repito, ¿era por desconocimiento? No, porque el mandato era claro. El versículo 16 y 17 del capítulo 2 dice: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Los asuntos de Dios son tremendamente claros. Es claro en sus mandatos, es claro en su palabra, y para Dios no existen estos medios tintes. Dios no necesita acomodar su verdad, porque la verdad de Dios es una sola. Y cuando la palabra de Dios dice sí, es sí. Y cuando la palabra de Dios dice no, es no. No hay medios tintes. En este relato que nosotros estamos leyendo, vemos cómo Satanás desafió a Dios y a su palabra. Vemos cómo Eva desafió a Dios y a su palabra. Vemos cómo Adán desafió a Dios y a su palabra. Cuando vemos este relato, nos damos cuenta que detrás de la desobediencia hubo una consecuencia. Los perjudicados de esta desobediencia, no fue Dios. Dios sigue siendo Dios. ¿Siguió siendo Dios con la rebelión de Lucero? Sí. ¿Siguió siendo Dios con el pecado original del hombre? Sí. Los que no quedaron igual, los que cambiaron, los que destruyeron la condición en la que estaban, fue la serpiente, fue la mujer y fue el hombre. Esta desobediencia generó un juicio, una consecuencia que pesaría en la vida del hombre. Y este hombre, como representante obviamente de la humanidad, esa consecuencia se traspasaría. Cuando hay pecado, el hombre se va destruyendo, destruyendo, destruyendo. Cuando hay pecado, cuando hay una separación de Dios, el hombre comienza a vivir, obviamente, en tinieblas. El tentador, este adversario, este mentiroso, con su tentación siempre te va a mostrar su mentira como algo bueno, agradable y deseable. Algo que te parezca atractivo. Pero recuerda que su naturaleza es completamente engañosa. La naturaleza de Satanás es maligna, es dañina y también es perjudicial. Claramente, la Biblia nos muestra
que el pecado no queda impune. Dios actúa frente a la desobediencia. Cuando has pecado, hermano, ¿te sientes bien? Hay una afección en tu corazón. ¿Sabes que destruye tu vida espiritual? ¿Sabes que te separa de Dios? Y viene la vergüenza. Y tu condición comienza a cambiar porque el enemigo necesita destruir tu vida espiritual. Destruye familias, destruye matrimonios, destruye sociedades, destruye relaciones de padre e hijos, destruye relaciones de hermanos, destruye iglesias sutilmente porque manifiestan todas sus características. Número 3. Dijimos que hay consecuencias producto de este actuar de Satanás. Entendiendo que teníamos un mandato de Dios, entendiendo que Satanás actúa con astucia, se provoca en una desobediencia. La creación del creado por Dios con él era íntima, era cercana. Este buen Dios se paseaba en el huerto, dialogaba con el hombre, pero el pecado rompió, quebrantó y entró la maldad en el mundo. Y entró la maldad en el corazón del hombre. ¿Qué es lo que nos dice Romanos 5:12? Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Desglosemos el texto. Pecado entró en el mundo ¿por quién? Por un hombre. La muerte entró en el mundo producto del pecado. Y esa muerte se extendió ¿a quién? A todos. ¿Por cuánto? Porque todos, dice la palabra del Señor, pecaron. Rápidamente vamos a hacer un paralelo. La obra de Satanás versus la obra del Señor. La Biblia nos dice que cuando uno renuncia a su vida pasada, cuando hay arrepentimiento en el corazón, dice la palabra del Señor que pasas de muerte ¿a qué cosa? A vida. Dice la palabra del Señor que pasas de tinieblas a la luz. La palabra del Señor dice que pasaste de una enemistad con Dios a una amistad con Dios. Que pasaste de la esclavitud, del pecado, a la libertad. Que pasaste de la vergüenza a la dignidad. Y que pasaste de la corrupción a la incorrupción. Ahí están las obras, en paralelo. Y podemos seguir haciendo una lista, según lo que dice la Biblia, con las características entre la luz y las tinieblas. ¿Dónde quieres estar? Entendiendo y sabiendo que Dios hace nueva todas las cosas. Qué maravilloso el texto que dice, he aquí, las viejas cosas pasaron. Son todas hechas nuevas. Pastor Jensen nos decía la semana pasada en la exhortación de la Cena del Señor, los pecados son pagados, el Señor pagó el pecado pasado, presente y futuro. Romanos 5:17, porque si la transgresión de uno, por este reinó la muerte. Esa es la desobediencia, hermanos. Eso es lo que el enemigo quiere hacer, obviamente, en nuestras vidas. Es lo que el enemigo necesita actuar. Lo inmediato del pecado para Adán y Eva fueron abrir sus ojos. ¿Y qué pasó con ellos? Se avergonzaron, se escondieron de la presencia de Dios. ¿Dónde estás? Viene esta pregunta de Dios.
Él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo. Dios provoca miedo. ¿Dios te asusta? No, porque no es parte de su naturaleza. El que sí infunde miedo es, obviamente, el enemigo. Sin Dios, este hombre y mujer se sintieron completamente desprovistos. Llevar una vida sin Dios es llevar una vida desprovista del actuar de Dios en la vida del hombre. El hombre, en vez de reconocer su pecado y arrepentirse, comenzó a hacer una serie de situaciones que vamos a ver. Traspasa su culpa y su responsabilidad frente a la desobediencia. ¿A quién? A la mujer. La mujer tiene el mismo comportamiento frente a la pregunta del Señor y le traspasa la responsabilidad a la serpiente, diciendo que ella lo había engañado y producto de eso comió. A eso vino la serpiente, a engañar a la mujer para que comiera del fruto. Y cayó redondita, obviamente, en su trampa. ¿Qué es lo que tenía que hacer el hombre? Simplemente lo que hicimos nosotros un día. Confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Primero de Timoteo capítulo 2 versículo 14 dice, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Satanás quiere entorpecer el plan original de Dios. Y quiere entorpecer el plan original de Dios en tu vida. En lo que Dios está haciendo en ti. Entorpecer el plan trae obviamente consecuencias. La serpiente fue maldita, haciéndose arrastrar sobre su pecho. Dios puso enemistad entre Satanás y la mujer. La simiente de Satanás son todos aquellos incrédulos. Y por la simiente de la mujer, ¿quién vendría? El Salvador. Este daría un golpe en la cabeza de la serpiente, derrotando para siempre a este engañador. Hubo un juicio sobre la mujer, y lo vemos en Génesis capítulo 4, versículo 16. Hubo un juicio frente al hombre, Génesis capítulo 4, versículo 17 al 19. Y en el versículo 21 nos muestra que hubo una sangre inocente de un animal. ¿Para qué? Para cubrir el pecado, para cubrir la vergüenza, para cubrir la desnudez. Versículo 23, fueron expulsados de este lugar privilegiado. Y el Señor Dios echó del huerto del Edén para que labrara la tierra del cual fue tomado. La desobediencia de Adán trajo muerte. Trajo una muerte física, trajo una muerte espiritual y trajo una muerte eterna. ¿Cuál es la diferencia? Que la muerte física significa que perdió la posibilidad de vivir para siempre. Tú o yo nos vamos a encontrar con la muerte física en algún momento, si es que Cristo no viene antes. La muerte espiritual es esta separación que cuando nacemos de esta naturaleza pecaminosa y pasamos de muerte a vida cuando reconocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Pero antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la muerte eterna va a ser esta muerte final, este juicio final, donde todos los perdidos, todos los que mueren sin Cristo, serán echados al lago de fuego. Si esto no nos estremece, hermanos, ¿qué nos va a estremecer? Nos estamos preparando para el 31 de octubre, para precisamente predicar el Evangelio, como lo hicimos ayer también, para que las personas que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo y puedan alcanzar la vida eterna. La fiesta de las luces precisamente es para que las almas no lleguen a esta muerte eterna. En esta muerte eterna, Dios pone una solución antes, y es la cruz de Cristo. Este proceso se inicia de enmendar esta separación
en la cruz de Cristo. Cristo experimentó la muerte física. ¿Cuál es la diferencia? Adán murió en pecado, mas Cristo nunca pecó. Y eligió morir como un sustituto por los pecadores. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21 dice, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia con él. Cuando nosotros vemos en la palabra de Dios el versículo de Romanos, déjenme buscarlo por favor. Cuando nosotros vemos Romanos capítulo 12, versículo 2, la palabra del Señor es clara. Y dice así Pablo a los romanos, y no os adaptéis a este mundo. Pregúntate por qué. Muy bien, porque si nos adaptamos a este mundo, a este modelo, a este sistema, gobernado por el príncipe de las tinieblas, vamos a estar separados de Dios. Sino transformados mediante la renovación de vuestra mente. ¿Cómo renovamos nuestra mente? La hermana dijo, todos los domingos estoy utilizando un nombre y ahora, Damelis, te toca a ti. Dijo, el Señor transformó mi carácter. Lo dijo ella, en su testimonio. Porque al momento de encontrarse con la palabra del Señor, vino esta renovación en la mente y Dios trató con su carácter. Y ella misma nos dijo, yo cambié. Renovación de la mente. Pero fíjate bien en esto, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Y aquí vienen los tres conceptos, pero verdaderos. Lo que es bueno, aceptable y perfecto. Esa, hermanos, es la voluntad de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros matrimonios, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con la iglesia, con la sociedad. Entender de lo que Dios, lo que hace en nuestras vidas es bueno, es aceptable y es perfecto. Pero la obra de Satanás, ¿qué es lo que viene a hacer? Nos roba el gozo. La obra de Satanás trae culpa. La obra de Satanás apaga, obviamente, el espíritu. La obra de Satanás trae un daño físico, causa dolor en el alma. El pecado abre la puerta a otros pecados, rompe la comunión con Dios. Esa es la obra de Satanás. Eso es lo que Satanás quiere hacer y está haciendo en muchas vidas. Porque viene a destruir el plan perfecto de Dios. ¿Cómo el enemigo, para terminar, cómo el enemigo se presenta ante ti para tentarte? ¿Cómo reaccionas frente, obviamente, a la tentación? Satanás pone mentiras para que no alcances la salvación. Satanás pone trabas para que no confieses a Jesucristo como Señor y Salvador. Y voy a mencionar un par de cosas. La mentira de Satanás para que sigas separado de Dios y viviendo un mundo de tinieblas, y estoy hablando de personas que no son creyentes, son estos conceptos que a lo mejor tú también dijiste alguna vez. Ya tengo mi religión y nadie me va a cambiar. La mentira de Satanás es, Dios es el mismo en todas las religiones. Así que da igual si estamos allá o estamos acá. La mentira de Satanás, en la iglesia lo único que quieren es pedir plata. En esta iglesia, hermanos, jamás se te va a obligar a ofrendar. Es más,
las visitas, no tienen la responsabilidad siquiera de hacerlo. La mentira de Satanás es que todos somos hijos de Dios. La Biblia no nos dice eso. Juan 1:12 dice que ahí está ser llamados hijos de Dios. A ver si me ayudas con Juan 1:12. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. La pregunta, nuevamente repito, el mandato de Dios es claro, pero a todos los que le recibieron, a los que entendieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que creen en su nombre. Pero la mentira de Satanás, todos somos hijos de Dios. La mentira de Satanás, no existe ni el cielo ni el infierno. La mentira de Satanás, al morir seremos reencarnados. La mentira de Satanás es morimos y todo esto se acaba. Mas la Biblia habla de vida eterna a través de su Hijo Jesucristo y no de una religión. Para alcanzar la vida eterna, nosotros debemos creer en Cristo. Para alcanzar la salvación, nosotros tenemos que oír el Evangelio, confesar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y ese es el mensaje que tú como creyente debes llevar. No que el Señor viene a ayudarte a superar tus necesidades. No que el Señor va a responder tus oraciones necesariamente. Dios lo va a hacer, sí, en su gracia, en su misericordia, en su soberanía y en su providencia para cada uno de nosotros. Dios lo va a hacer. Pero nosotros tenemos que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Luz y tinieblas. Yo estoy seguro, tranquilo. Yo estoy de la luz, pastor, no te preocupes por mí. Yo, si muero hoy día, me voy al cielo. Soy salvo. Gloria a Dios por ello. Pero ¿estás anunciando esa salvación a otros? ¿Estás predicando esa salvación a otros? ¿Estás tratando y estás orando por aquellos que no conocen al Señor? Luz y tinieblas. Es ahí donde está el énfasis. Es ahí donde está el foco. Es ahí donde tenemos que tomar decisiones.